Los leo. ¿Cuál vendría a ser su clave en la 4? Mm, C, D me dice. El del anticuerpos se la C. ¿Qué sucede? El hepatocito lo que va a producir es lipoproteínas, VLDL, HLD, H. Estas tres produce el hígado. Lo que produce el hígado también son anticuerpos, pero lo que va a producir son globulinas alfa y globulinas beta. Estas de acá sí produce. Gamma globulinas no. Esta vendría a ser su clave, chicos, la clave C. Sí, vuelvo a repetir porque creo que se me fue el internet. Lo que no produce el hígado son las gamma globulinas. Produce globulinas de tipo alfa y de tipo beta. En el caso de las lipoproteínas, produce las VLDL, LDL y las HLDL. Sí, eso vendría a ser todo con la parte de hígado. Mm, algo más que también vamos a revisar es un poquito sobre las vías biliares. Recuerden que entre hepatocito y hepatocito vamos a encontrar a los canalículos biliares. Y de estos canalículos biliares hay varios de estos. Y por eso es que van a discurrir qué cosa, la bilis. Y esta bilis, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia los conductos de Hering. La importancia de estos conductos de Hering es que van a ser reservorios de células progenitoras hepáticas y que luego de estos conductos de Hering se van a dirigir, va a discurrir la bilis hacia los conductos biliares intrahepáticos y luego finalmente ya al conducto hepático común. Eso más que nada. Entonces ahorita vamos a ver lo que vendrían a ser preguntas sobre la vesícula biliar. Eso me lo voy a resolver. Entonces, pregunta 5 me dice, histológicamente, la pared de la vesícula biliar se distingue del resto del tubo digestivo por carecer de... ¿Cuál vendría a ser su clave, chicos? La B me dice. Ujú. No está nada complicado. La B, a ver si veía. ¿Alguien más se anima por otra clave? La C. Exacto. Muy bien, vendría a ser la C. ¿Por qué? Porque en el caso de la vesícula, a diferencia del resto del tubo digestivo, ustedes ya lo han visto esto con Brian, que en el tubo digestivo, desde el esófago hasta bueno, tienen el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Ustedes van a encontrar qué cosa, 4 capas. ¿Cuáles vendrían a ser? Una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Ahora,
Ahora, esta mucosa va a estar dividida en tres: un epitelio, una lámina propia y la membrana basal. Esto se cumple desde el esófago hasta el intestino grueso. ¿Pero qué sucede en la vesícula biliar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar una mucosa? Sí, va a ser un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Pero va a carecer la capa que le sigue, que vendría a ser la submucosa, esta de acá. Y segundo, va a carecer de la muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa, esta se debería de encontrar acá, en la mucosa. Acá encontramos epitelio, una lámina propia, o bueno, lámina basal, y acá, me olvidé mencionarles, es la muscular de la mucosa. Estos tres en la mucosa. ¿Ya? Entonces, lo que va a carecer es la muscular de la mucosa y como tal la submucosa. Ahora, pregunta 6. ¿Qué me dicen? ¿Qué hormona producida por las células enteroendocrinas del duodeno en respuesta a las grasas es el principal estímulo para la contracción del músculo liso de quién? De la vesícula biliar. Básicamente me están preguntando, ¿cuál de estas hormonas responden a las... no van a ser las grasas? De manera más sencilla. Me dicen la C. Ok, es correcto, pero ahora yo les pregunto, ¿por qué no podría ser la secretina? Porque eso también lo habrán visto en la parte de intestino delgado. Mm, ya, a ver, les explico. ¿La colecistoquinina? Sí. Esta va a ser, esta hormona va a estimular, ¿qué cosa? La liberación de la bilis. Es producida por las células enteroendocrinas del duodeno. Y esta hormona, su estímulo son las grasas. En el caso de la secretina, también son células que se van a... Bueno, es una hormona producida por las células S del duodeno, pero estas no responden a las grasas. Estas responden cuando el pH es bajo, es decir, cuando se encuentran en un medio ácido. Esa es la diferencia entre estos dos. Ahora, la gastrina no, porque para empezar esta se produce en el estómago, así que descartado. Y la insulina menos, no tiene nada que ver, esto lo vamos a ver en la parte de páncreas. Hasta ahí creo que vamos bien, vamos a la parte final. Ahora vamos por el páncreas. Pregunta 7, ¿qué me dice? En el páncreas exocrino, ¿qué células son las responsables de secretar un líquido rico en bicarbonato para neutralizar el quimoácido bajo el estímulo de la secretina? Ajá. ¿Cuál vendría a ser su clave, chicos? Uh -huh. Correcto, muy bien. Vendría a ser la clave B. Vamos a repasar un poquito. Recordemos el páncreas. El páncreas que es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque va a poseer dos porciones, exocrina y endocrina. La porción exocrina, esta porción exocrina más se va a relacionar a la función digestiva. ¿Qué más? Que esta porción exocrina va a estar compuesta ¿por qué? Por acinos. Ahora, vamos a tener dos tipos de células acinares, células centroacinares. De forma práctica, las células acinares van a secretar diversas sustancias como estos precursores de enzimas, como los imógenos o también tripsinógenos, lipasas, amilasas, de tal manera que estas van a cumplir esta función una función catabólica de degradar. Y, ¿qué más? Si lo vemos a nivel histológico, va a presentar
abundantes gránulos, va a tener una región apical acidófila, creo que ya les había mostrado, por acá podemos ver los gránulos de estas células, y vamos a tener a las células centroacinares, que estas se van a encontrar rodeando, ¿qué cosa? Los conductos. ¿Qué conducto? El conducto de Bol. Entonces, tenemos acá células centroacinares y las células acinares son las que van a rodear. Las células acinares son las que van a secretar estas sustancias que van a ayudar a la degradación de, básicamente, de lo que comemos. Todo esto va a secretarse hacia el tracto digestivo para que continúe con la degradación. Ya, entonces, hemos visto la porción exocrina. Entonces, nos dicen por las células secretar un líquido rico en bicarbonato que neutraliza el quimoácido bajo el estímulo de la secretina. Lo que les había mencionado, esta secretina responde cuando hay acidez. A ver, vamos a ver las otras células. Células acinares, células de ya. Acá, chicos, la clave no es la B. Acá la clave son las células acinares. ¿Sí? Acá, chicos, no es la B, son las acinares. Estas son las que producen. Las células centroacinares, las células de los conductos de Bol, estas no van a producir este líquido rico en bicarbonato. Estas no. Son las células acinares. Ahora, ¿también tenemos células de lotes de Langerhans? No, esto nada que ver, esto tiene que ver con la porción endocrina. Y las células enteroendocrinas, no, esto tiene que ver más que nada con el duodeno. ¿Sí? Entonces, ahora continuamos con la pregunta 8. Nos dice, en los islotes de Langerhans, ¿cuál es el tipo celular más abundante y qué sustancia secreta principalmente? De todas estas células que vamos a encontrar en los islotes de Langerhans, células alfa, beta, delta, las células PP, ¿cuál de estas creen que es la más abundante? La B, la B, la B, la B. A ver, vamos a ver. Parece que sí. Entonces, vamos a ver ahora la porción endocrina del páncreas. Esta porción endocrina va a estar constituida por ¿quién? Por los islotes de Langerhans. Ojo, cuando ustedes van en su examen, tienen que ver esto, islotes. ¿Por qué? Porque todavía no estoy segura si ya han visto el tema de piel, pero en lo que es la piel, en la epidermis, ustedes van a encontrar a las células de Langerhans, que es distinto a los islotes de Langerhans. Ojito con eso. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la porción endocrina del páncreas? Vamos a encontrar a las células beta, que van a predominar entre un 60 y un 80%. Y estas van a secretar la insulina. Entonces, tenemos también a las células alfa, que es la que le va a seguir en proporción. Las que más hay son las células beta. De ahí le siguen las células alfa. Estas células alfa que hacen secretar el glucagón. Este glucagón, recuerden ustedes, ¿no? Que el glucagón se va a encargar de, digamos, utilizar el glucógeno cuando hay niveles bajos de glucosa en la sangre. Básicamente, el cuerpo necesita glucosa. ¿Quién se activa? El glucagón. El cuerpo tiene suficiente glucosa, tiene mucha glucosa y lo tiene que guardar en el hígado. Entonces, ¿quién se activa? La insulina. ¿Sí? Ahora, tenemos a las células delta. Estas células delta secretan la somatostatina. Esta somatostatina lo que hace es inhibir a estos dos de acá. Tanto a la insulina como al glucagón los va a inhibir para mantener lo que es la homeostasis. De ahí las
estas son las principales. Las que van a encontrarse en menor cantidad van a ser estas células PP, que van a secretar un polipéptido pancreático y un poquito más se van a encontrar en la cabeza del páncreas. Y finalmente vamos a encontrar las células épsilon. Estas células épsilon van a secretar grelina. Recuerden que esta es la que aumenta el apetito. O bueno, como comúnmente se le conoce, ¿no? Es la hormona del hambre. ¿Qué más? A nivel histológico, ustedes recuerden, los islotes de Langerhans, ustedes lo van a ver un poquito más clarito, a diferencia de la porción exocrina, a diferencia de los acinos. Ustedes lo que ven acá son acinos. Y lo que van a ver al centro más clarito es el islote, son los islotes de Langerhans, es decir, la porción endocrina. ¿Qué más? Que en la periferia ustedes van a encontrar a las células beta. Perdón chicos, en la periferia ustedes donde lo que van a encontrar son las células alfa, un poquito más escasa. En la periferia ustedes encuentran las células alfa. Y al centro, en mayor cantidad van a encontrar a las células beta. Que en esta imagen se puede ver un poquito más definido. Las células beta vendría a ser todo lo de amarillito. Las células alfa, lo que encuentran de rosadito. Y por acá podríamos encontrar las células delta, que podrían ser estas blanquitas de acá. Son muy escasas, de hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es lo más principal. Recuerden, lo que es más pálido es el islote y lo que ustedes ven de un poquito más acidófilo, un poquito más oscuro, va a ser la porción, los acinos, la porción exocrina. Entonces, ya para finalizar, vamos con la última pregunta. Dice, durante la síntesis de insulina en las células beta, la molécula de proinsulina es procesada en el aparato de Golgi antes de su liberación. Nos preguntan, ¿qué marcador clínico se libera en cantidades equimolares, es decir, de igual cantidad, junto con la insulina y sirve para medir la función de estas células? Vamos chicos, ¿cuál vendría a ser su clave? Ya, en este caso la pregunta me dice, a ver, clave C. Ajá, péptido C. Esto es más que nada un marcador. Sucede que cuando el páncreas produce insulina, eh, en la misma cantidad de manera simultánea se va a producir este péptido C. ¿Y por qué es importante saberlo? En realidad también nos permite un poco diferenciar sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Recuerden que en la tipo 1, tipo 2, ya. Recuerden que la diabetes tipo 1, ¿de qué se caracteriza? Que el páncreas como tal no produce insulina. Entonces, no hay insulina, este péptido C va a estar bajo. En cambio, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? Hay insulina. Pero, ¿qué sucede con esta insulina? Que hay una resistencia frente a esta insulina. Entonces, el páncreas está produciendo la insulina normal. Entonces, ¿qué va a suceder con el péptido C? Que este péptido igual va a estar normal o incluso se va a empezar a elevar. ¿Y por qué se empezaría a elevar? Porque por esta resistencia va a hacer que el páncreas diga, ah, ya, entonces necesito producir más insulina para que la célula pueda aceptar a la glucosa. Entonces produce más insulina, se empieza a elevar y lo mismo va a suceder con el péptido C. Más que nada es eso la importancia de esta molécula. Y bueno chicos, eso sería todo con el repaso. Creo que ya conmigo termina lo que es la parte digestiva. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, para que puedan continuar.
Si no, chicos, eso sería todo conmigo. Muchos éxitos en su examen. Gracias, hasta luego.